días a todos y a todas. Agradeceros en primer lugar vuestra asistencia a estas jornadas y trasladaros un saludo de la Comisión Ejecutiva Federal. Estas jornadas que vamos a inaugurar, que vamos a comenzar ahora y que se celebran bajo el lema "Por una educación inclusiva asumimos capacidades". Y yo quiero comenzar señalando que la campaña mundial por la educación, de la que Comisiones Obreras forma parte como miembro de la Internacional de la Educación, apuesta por el derecho a la educación de calidad para todos los niños y todas las niñas del mundo. Y que este año la campaña se va a centrar en el derecho a una educación inclusiva. Bajo este lema, que también utiliza la campaña mundial por la educación, que es el mismo que utilizamos nosotros, sumemos capacidades por el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Según datos que maneja la propia campaña mundial por la educación, en el mundo hay 93 millones de niños con algún tipo de discapacidad. Y señala también la campaña mundial por la educación que en la mayor parte de los países, sobre todo en los países con menos recursos, estos niños tienen menos oportunidades educativas. Incluso en algunos países el 90% de los niños con discapacidad están sin escolaridad. Por eso la campaña mundial por la educación apuesta porque todos los niños y niñas accedan a una educación de calidad, lo que exige sistemas educativos inclusivos. Y también reivindica la campaña mundial por la educación, y nosotros con ella, el derecho a una educación promotora de la igualdad de oportunidades que permita al alumno desarrollar su propio potencial y sus propios talentos. Hasta ahora, que hemos situado cuáles son los objetivos de la campaña mundial por la educación y también la reflexión que vamos a hacer en estas jornadas, me gustaría señalar que a estas alturas ya he dicho 4 veces, he hablado 4 veces, he nombrado 4 veces el derecho a la educación, con diferentes apellidos. He dicho el derecho a una educación de calidad, el derecho a una educación inclusiva, el derecho a una educación que promueva la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, yo creo que no solo porque lo diga la campaña por la educación, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación es un derecho. Así lo hemos considerado desde hace muchísimos años. Y yo ahora voy a afirmar que el concepto de la educación como derecho está en riesgo y está en quiebra. Y quiero analizar por qué. En España se acaba de aprobar una ley educativa, la LOMCE, que yo creo que supone un cambio de paradigma en lo que respecta al derecho a la educación. Y el primer borrador de la LOMCE en su preámbulo lo expresaba con mucha claridad. La educación es un bien orientado a la empleabilidad, decía. Claro, esto generó tal controversia y tal escándalo social que al poco tiempo desapareció del preámbulo de la LOMCE esta declaración, que fue sustituida por otra mucho más conveniente, políticamente correcta, pero sin embargo el espíritu de la LOMCE sigue imbuido de esa idea de que la educación es un bien orientado a la empleabilidad. Lo han quitado del preámbulo, pero no lo han quitado de la filosofía que informa esa ley educativa. Y a poco que analicemos los dos términos de esa afirmación, veremos que son profundamente inconvenientes para el futuro de la educación los dos. Primero, decir que la educación está orientada a la empleabilidad es muy reduccionista. La educación no está solo al servicio del modelo productivo o al servicio de la economía. La educación tiene una vocación mucho más amplia, ¿no? De formar ciudadanos libres, de potenciar, como decíamos antes, que todas las personas lleguen al máximo de sus capacidades, en fin. Orientada a la empleabilidad es muy reduccionista. Por ejemplo, si estuviera orientada a la empleabilidad, ¿cuántas facultades universitarias tendrían que cerrar? Por poner un ejemplo, pues los que semítica no habría por qué estudiarlos, pero hablando de la ironía, ¿no? Pero esto de que la educación es un bien supone un cambio de paradigma radical respecto a la consideración de la educación. La Constitución dice que la educación es un derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, y la campaña mundial por la educación pues decimos que es un derecho desde todos los puntos de vista, ¿no? Claro, un derecho tiene carácter subjetivo. Todos los ciudadanos de este país nacen titulares de ese derecho, del derecho a la educación. Y el derecho a la educación lo proveen
las administraciones públicas, que son las que garantizan los derechos. Pero claro, un bien lo provee el mercado, y el mercado no provee los bienes de forma gratuita ni desinteresada para todo el mundo. Uno accede a los bienes en función de su posición relativa en el mercado y puede acceder o no acceder a la educación si es considerada un bien. Y la LOMCE cambia el paradigma y establece esta filosofía de que la educación es un bien y no un derecho y está orientada a la empleabilidad. Claro, seguramente por eso, como si no es un derecho y es un bien, pasamos de ser ciudadanos a ser consumidores o a ser usuarios de ese bien. Y entonces a lo mejor, como ya no somos ciudadanos, por eso se puede quitar la asignatura de educación para la ciudadanía, porque en la medida que seamos consumidores o clientes, ¿para qué nos van a formar como ciudadanos? En fin, lo digo con cierta sorna, pero no es una broma, es verdad. Así que, cambio de paradigma en la consideración de la educación como orientada a la empleabilidad y como bien y no como derecho, y eso es algo muy grave que si no lo revertimos pagaremos en el futuro. También hemos señalado en la introducción que la campaña mundial por la educación propone una educación de calidad para todos, inclusiva y promotora de la igualdad de oportunidades. Hemos dicho que decía la campaña mundial de la educación en la que participamos. Pues la ley que acaba de aprobar el gobierno es la antítesis, si no la negación absoluta, de esas tres ideas que acabamos de señalar. Es una quiebra en la calidad para todos, es una quiebra en la educación inclusiva y es una quiebra en la igualdad de oportunidades. Sin duda, para Comisiones Obreras la calidad de la enseñanza no es la calidad vinculada a la excelencia. La calidad de la enseñanza tiene que ser para todos y la excelencia tiene que ser para todos y para todas. Por eso nosotros decimos que no puede haber calidad sin equidad, que no puede haber calidad solo para algunos y que por eso la educación tiene que ser inclusiva. No hay calidad sin equidad. Y la LOMCE niega la equidad, niega el principio de atención a la diversidad y dibuja un sistema educativo selectivo y segregador. Dibuja café para todos. Una vez Alejandro Tiana en una jornada nos puso una diapositiva que era muy elocuente, que explicaba muy bien lo que era la equidad, porque la equidad es mucho más que la igualdad de oportunidades. Había tres niños de diferente altura, uno muy alto, otro mediano y otro más bajito, y estaban en un campo de fútbol y había una valla. Entonces el mediano y el bajito no veían, y el grande sí, el grande le daba para tal. Entonces dice, vamos a tratarlos con igualdad de oportunidades, y le ponían un cajón igual a los tres niños. Claro, el más alto de todos se caía en el campo, el mediano apenas alcanzaba a ver y el más pequeño con el cajón no le llegaba, sería sin ver. Y la equidad, lo explicaba muy bien la diapositiva, es que a cada niño le ponían un cajón diferente. Al más pequeño le ponían un cajón más alto y entonces el más grande no necesitaba cajón, porque ya veía de suyo, ¿no? Pues eso es lo que la LOMCE niega. La LOMCE te quita el cajón. La LOMCE niega la atención a la diversidad y por lo tanto la LOMCE es una ley del café para todos. Es una ley, además, si me permitís, profundamente darwinista. Hay una declaración en la ley que a mí me estremece. Dice, el sistema educativo se orientará a reconocer los talentos de los alumnos, los diferentes talentos. Pero si solo los reconoce usted y no los trata, entonces los que no tienen talento van abocados al sumidero del fracaso y del abandono. Por lo tanto, en fin, es una afirmación muy darwinista. El sistema educativo no tiene que reconocer los talentos. Tiene que reconocer que hay diferentes talentos y darle a cada uno lo que necesita en función de sus capacidades para que pueda alcanzar el máximo de sus potencialidades en el sistema educativo. Por otro lado, las políticas de recortes pues no nos van a ayudar nada. Nuestro país está en una situación de crisis educativa. Sabéis que en el 2009 alcanzamos el techo de nuestra inversión educativa medido en porcentaje del Producto Interior Bruto, llegamos al 5,1%. En el 2010 ya bajamos al 4,9%, pero nuestro país ha comprometido con la Unión Europea que en el 2015 alcanzaremos, digo con ironía, alcanzaremos el 3,9% del Producto Interior Bruto. Eso es una burrada
este país no gastaba en educación el 3,9% de su Producto Interior Bruto, ni siquiera cuando la educación no era obligatoria hasta los 16 años, ni siquiera cuando la educación infantil no estaba universalizada desde los 3 años. Por lo tanto, esa apuesta del gobierno de desinvertir en la educación pues nos va a colocar en una situación de crisis educativa de la que será muy difícil salir. Si comparamos el presupuesto del 2010 con el del 2014, veremos que ha caído el gasto educativo, la inversión educativa, el 30,5% en solamente 4 años. La pregunta sería, ¿y quién paga esto? ¿Quién paga el coste del abandono de la educación y de la desinversión educativa? ¿Lo paga todo el mundo igual? No. Bueno, lo pagan los trabajadores y trabajadoras del sector, que han visto, según la última encuesta de población activa publicada, en nuestro país, en los 2 últimos años, en 2 años se han perdido 64.000 puestos de trabajo en el sector educativo. Es de los sectores donde más empleo se ha perdido. Pero más allá de que lo pagan los trabajadores y trabajadoras con su empleo, la mitad de estos 64.000, un poco más de la mitad, serían profesores y profesoras. Más allá de eso, lo están pagando los alumnos más desfavorecidos. Claro, parece que no fuera una etapa del sistema educativo porque ellos la consideran como una etapa meramente asistencial. No quiero extenderme mucho más, me apetecía poner énfasis en estas cosas. Podríamos hablar muchas más cosas de la educación y de la LONCE, pero yo creo que no ha lugar, que no hace falta. Pero sí me apetecía, dado que estamos en estas jornadas sobre la educación inclusiva, sí me apetecía poner de relieve que la educación inclusiva, la educación de calidad para todos y para todas, hoy en este país está en grave riesgo porque esta ley educativa pone en quiebra todas las cosas que tienen que ver con la inclusión, con la equidad, con la igualdad de oportunidades, que incluso ponen en riesgo la propia educación, porque si la educación está orientada a la empleabilidad solamente, pues apaga y vámonos. Termino señalando que desde Comisiones Obreras, como todos sabéis, hemos puesto en marcha una campaña de contestación de amplio espectro, una campaña de contestación que incorpora acciones de perfil propio, que incorpora acciones de marco unitario. Hemos desplegado una batería de iniciativas jurídicas contra la LONCE, entre las que destacaría que hemos recurrido, hemos instado a la oficina, a la institución del Defensor del Pueblo, que promueva el recurso de inconstitucionalidad, cosa que ya nos ha contestado que no va a hacer. La oficina del Defensor del Pueblo dice, no es la primera vez que lo dice, ¿no? Dice, como ya hay grupos políticos que han llevado a la LONCE al Tribunal Constitucional, dice, por razones parecidas a las de ustedes, oiga usted que sabe, en el recurso de inconstitucionalidad de Comisiones Obreras hay cosas que no están en el recurso de inconstitucionalidad del Partido Socialista. ¿Por qué no da usted la oportunidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las cosas que ha dicho Comisiones Obreras, que no nos sentimos representados por ninguna otra institución, ¿verdad? Pero bueno, ya no es la primera vez que lo hace y eso demuestra que la independencia, la presunta independencia de esta institución del Defensor del Pueblo, pues habría que ponerla entre comillas como poco. Hemos también recurrido a ámbitos europeos, a la Comisión Europea, porque entendemos que la LONCE vulnera alguna directiva comunitaria y algún tratado internacional suscrito por nuestro país. Hemos movilizado a la comunidad educativa. El año pasado fue un año de potentes movilizaciones educativas contra los recortes y contra la LONCE. Hemos trabajado también desde el diagnóstico, hemos presentado nuestro libro verde, recientemente hemos presentado, porque a la universidad le va a tocar ahora, hemos presentado nuestro estudio sobre la evolución de los presupuestos de las universidades públicas, y digo que a la universidad le va a tocar ahora, aunque no sea objeto de esta jornada, pero sí quiero que sepáis que los responsables ministeriales ya están trasladando que tienen la idea de introducir cambios en el gobierno de las universidades, cambios en las figuras contractuales, en la contratación del profesorado. Incluso se está abriendo un debate sobre la estructura de los grados y los posgrados, si tienen que ser 4 años más 1 o 3 más 2, debates muy peligrosos, y que sepáis que sin que el gobierno haya cambiado la normativa universitaria, está cambiando ya el perfil de las universidades con el incremento de las tasas, la reducción de las becas y la reducción de la financiación pública a las universidades públicas, que están ya dibujando
una universidad más clasista, que están dibujando una universidad donde lo que la administración recorta a las universidades acaban derivándolo vía tasas a los alumnos, a las familias, a los usuarios del servicio, y que como consecuencia de eso, si en el año 2010 las tasas representaban el 16% del total de la financiación de las universidades públicas, hoy representan ya las tasas el 22% de la financiación de las universidades públicas, y ese es un vector creciente. Imaginaros qué modelo de universidad dibuja eso, ¿no? El sesgo social de una universidad clasista, en un escenario además de reducción y de endurecimiento de los requisitos para acceder a la beca. Pero perdonadme el expulso y vuelvo a lo que decía. También hemos denunciado las repercusiones laborales de esta ley, de la LOMCE, que las tiene muchas. Es una ley que va a abocar al sector educativo, a todo el sector educativo, público y privado, a un duro proceso de reconversión, y los efectos los vamos a ver en los próximos años si no hay un cambio que haga que la ley no se paralice, no se implante o se cambie, ¿no? Y sin duda trabajamos también desde la propuesta. Estamos terminando, estamos trabajando, y yo creo que en las próximas semanas tendremos ya una propuesta para poner encima de la mesa lo que Comisiones Obreras quiere. Ya hemos dicho lo que Comisiones Obreras no queremos. No queremos esta educación, no queremos estos recortes, queremos que se apueste por la educación, porque sin educación no hay futuro, ni en términos de cohesión social, ni en términos tampoco de desarrollo económico. Pero vamos a poner encima de la mesa la educación que queremos. La campaña de la educación que queremos va a promover, va a tratar de sensibilizar a los trabajadores, trabajadoras del sector educativo y a la sociedad de cuáles son las cosas que creemos que hacen falta mejorar en el sistema educativo para tener un sistema educativo más equitativo, pero también que genere más calidad para todos y para todas, que es en definitiva lo que se trata. Y no puedo terminar la intervención, porque entonces Mati y María me pegarían a la salida, y no me atrevo, sin decir, como aquí estamos delegados y delegadas de Comisiones Obreras, deciros, sobre todo en los sectores públicos, que las elecciones sindicales están más concentradas, en los privados están más desconcentradas, pero las elecciones sindicales están ahí. En los sectores públicos empiezan en noviembre. En los sectores privados el pico de las elecciones sindicales va a empezar también, aunque están más desconcentradas, en torno al año que viene. Hace falta que todos y todas, delegados y delegadas de Comisiones Obreras, reforcemos, redoblemos el esfuerzo. Se ha hecho un buen trabajo, habéis hecho un buen trabajo. Yo creo que la organización ha estado en los centros educativos con los trabajadores, ha estado también en el debate educativo en la sociedad, y es el momento, siempre lo es, siempre Comisiones Obreras tenemos nuestro modelo de visita a centros de cercanía, pero es el momento de redoblar el esfuerzo, de estar más que nunca, de ir más que nunca, para que Comisiones Obreras en las elecciones sindicales pueda volver a ser el sindicato mayoritario de la educación en este país. Y yo, sin más, pues gracias, que sean unas buenas jornadas, que nos sirvan a todos para reflexionar, para debatir y para sacar conclusiones, y para salir más convencidos y más armados que nunca de que así no, de que acabando con la educación se acaba con el futuro del país. Gracias.